UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Tenemos hoy con nosotros al profesor Rodolfo Ginás, eminente neurofisiólogo de la Universidad de Nueva York, quien vino a Colombia para recibir un doctorado honoris causa conferido por la Universidad Nacional. El profesor Ginás es bogotano de origen, nieto, hijo, sobrino de médicos, tiene familia en Colombia, 2 hermanas, y es médico de la Universidad Javeriana, tiene un PhD de la Universidad de Canberra del año 65, tiene una larga trayectoria investigativa en las universidades de Chicago, de Iowa, y desde el año 1976 dirige el Departamento de Fisiología y Biofísica de la Universidad de Nueva York, y también desde el año 61 está vinculado al Laboratorio de Biología Marina de Woods Hole en Boston. Pero empecemos a hablar con Rodolfo. Rodolfo, cuéntanos de tu infancia en Bogotá. Mira, mi infancia empieza en Bogotá, desde lo que me recuerdo de mi infancia. Un momento precioso de mi vida, es decir, un momento que me recuerdo con un enorme cariño, que fue realmente importantísimo desde el punto de vista de la idea general que tengo de lo que es la vida. Lo que me recuerdo es simplemente las relaciones con mi abuelo. Y yo tuve un tiempo con él, hace menos casi un año. Y entonces estaba en una casa enorme con... ¿En la Candelaria? No, en la carrera décima, creo que era como por ahí con la 17. Bueno, claro, el viejo Ginás era una persona sumamente increíble, extraña, y además pues ya tenía 60 años o algo así. Entonces ya estaba pues en la edad perfecta para tener relación con un muchacho de 4 años, que no tenía en ese entonces. Bueno, te cuento, mira, el doctor Ginás era persona complicada, pongamos, para darte un poquito el recuento. El doctor Ginás resolvió durante algún momento en su vida que los bombillos no se debían poner en las paredes, porque resulta que un bombillo en una pared implica que se puede dejar el bombillo prendido, y como no hay gente, pues no existe la luz, porque la luz solamente existe cuando hay alguien que la ve. Entonces durante algún tiempo tuvo pues cada persona un bombillo y una gran cantidad de cables en la casa. Y entonces cada persona andaba con su bombillo. Y era formidable, porque resulta que el doctor Ginás tenía toda la razón. Si no hay para qué tener bombillos encendidos en donde no hay gente. Uno lleva su bombillo. Cada lleva su bombillo. Imagínate, pues, los enredos que se hicieron en esa casa, pues, ¿no? Eran nudos de esos de no terminar. Bueno, ese era el tipo de individuo. Era una persona que era profesor de psiquiatría, era interesado en política, interesado en escritura, interesado en literatura y, pues, gurú número 1 de Rodolfo. Entonces era cuestión de, hola papaito, porque yo le decía papaito, hola papaito, ¿qué pasa cuando llueve? ¿Qué pasa, pongamos, qué le pasa a los pájaros? La gente cuando llueve sale corriendo, llega a la casa, coge una toalla, pues, y los pájaros, ¿qué hacen? Porque si se mojan también, porque me imagino que el agua pues les llegará encima. No, hombre, mijo, lo que pasa es que los pájaros tienen plumas y eso es como tener pues un sombrero puesto todo el tiempo. Entonces cuando termina de llover se mueven y el agua se termina y no.
Y dice, bueno, ¿y cómo se bañan? Y dice, no, es que sí se bañan. Y no les da, pues, como... Dice, sí, entonces se meten el pico. Entonces sienten como nosotros. Dice, es muy similar. Dice, pero no hablan. Dice, no, es que no hablan porque es que son pequeñitos y tienen una cabeza pequeña y el cerebro no les da para hablar. Dice, pero son como nosotros. Dice, sí, pues claro, son hechos de carne y hueso, como tú. Tienen músculos pequeñitos, ¿sí? Pero como ves, tienes paticas y tienen... Dice, bueno, entonces, como que estás todo relacionado. Este perro tiene un ojo de cada lado y una nariz en la mitad como yo. Entonces, se empezó a hacer una especie de lo que yo me he llamado toda mi vida la cosmología, es decir, la relación que existe entre todas aquellas cosas. Y este señor que le decía, bueno, mira, dime en 2 palabras cómo vuela un avión. Es que yo no entiendo esa cosa. Dice, mira, es facilísimo. Tienes una especie de huevo en la mitad, con un par de alas. ¿Qué hacen? Cortan el aire. Y tienes adelante una hélice. Y la hélice, ¿qué es? Un tornillo. Entonces, ¿qué? Se atornilla en el aire. Es que es pendejísimo. Para mí mi juventud fue la relación con mi abuelo, con mis padres, con mi papá, con el cual tuve muy buenas relaciones. Y luego la entrada al colegio, que fue grave. Al moderno. No, niños chiquitos, colegio es gravísimo. Porque llegó allá, pues llega uno ahí que tiene que aprender a leer. Entonces, esta vaina es como harta, pues, ¿no? A ver, ¿dónde está? Entonces me recuerdo, mira, me dan un libro donde había una lora con un tomate. Y del otro lado del libro, pues había unas letras. Entonces, a ver, niño Ginás, ¿qué dice? Dice, la lora, tome tomate. Dice, pues no, eso no dice. Dice, pues tiene que decir porque ahí está la lora. Ahí está el tomate. ¿No? ¿Aquí qué puede pasar? La lora come tomate. Dice, no, es que resulta que en la derecha están las letras, que tienen que leerlas para ver lo que está pasando. Entonces yo le digo, mire, ¿cómo es posible que yo miro a la lora y miro el tomate e inmediatamente sé de qué se trata? Y miro a la derecha y no hay poco vainas ahí blancas y negras. Esto a mí no me gusta, yo me voy para mi casa. Llegamos a la casa, entonces las señoritas que se llamaban las migajitas, llaman a decir que resulta que el niño Ginás que dijo que no quería aprender a leer y se fue para la casa. Entonces, a ver, mijo, ¿qué es lo que pasa? Es que no entiendo esto de la lectura. Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que no entiendes? Si es lo que no entiendo, yo miro ahí y yo no veo nada. Yo veo unas... Sí, yo no veo, pues, que aquí no puedo decir nada, porque si dijera algo, yo lo veía. Muchísimos años después, Rodolfo, recuerdo en Iowa alguna pataleta que tú tuviste porque uno de tus hijos no se quería aprender las tablas de multiplicación. Exacto. Entonces hubo que explicar. Mire, mijo, que todas las multiplicaciones son cuadrados. Son rectángulos. Entonces, 3 por 4, 4 por 5. Entonces, en vez de ponerse a hacer todos estos rectángulos, entonces simplemente recuérdese de las tablas porque le ayudan muchísimo. Entonces, se hicieron las situaciones, hicimos las tablas en el suelo. ¿Y qué pasó? Que los chinos inmediatamente aprendieron las tablas. Y así pasaron muchísimas otras cosas. Es decir, uno revive su juventud con los hijos de uno. Y entonces, todo lo que me enseñaron mi abuelo y todo lo que me enseñó mi papá, todo eso me sirvió muchísimo. Ahora, en el colegio ya las cuestiones eran más diferentes, ¿no? Hartísimo el colegio, qué horror. Unas clases interminables.
apareció el bachillerato, apareció gente como Bain en el Gimnasio Moderno, que era perfectamente diferente, porque era una persona que hablaba de filosofía y hablaba de matemáticas y hablaba de ciencia y ponía todo en contexto. Entonces, bueno, te resumo. Mi vida en Colombia de niño y de joven fue perfectamente formidable. Me ayudaron en mi casa, me ayudaron en mi colegio y mis amigos de verdad viven aquí. Entonces uno pues es de Colombia. Pues, ¿no? ¿Tus hermanas sobrevivieron a tu presencia? Y mis hermanas, bueno, yo no sé si sobrevivieron o no, o si yo sobreviví su presencia, pero de todos modos, no, sí, muy buenas relaciones, naturalmente. Él investigaba, digamos casi en primero de medicina o inclusive antes. Él tenía un cuarto en el sótano de mi casa, en el último rincón, pero un cuarto tenebroso. Realmente llegar allá había que atravesar todo el sótano, salones y cosas, y cuando uno llegaba allá desembocaba en un lugar oscuro con un gran tablero lleno de fórmulas y de cosas extrañas y de pedazos de cadáver de animales o de pronto de humanos. Y él siempre estaba en plan de investigar cualquier cosa. Cogía pedazos, digamos, de juguetes. Obviamente en mi casa los juguetes no funcionaban porque todos terminaban en manos de él, y él los destrozaba y sacaba cosas y con eso hacía otros juguetes. Y yo creo que además ese fue un poco el ambiente de mi casa. Yo me enamoré del sistema nervioso de niño, inclusive viendo, mi abuelo pues tenía su consultorio en la casa. Entonces yo esto lo he contado miles de veces, pero me recuerdo una vez, llegó una persona y tuvo un ataque epiléptico ahí pues en el solar. Tenía el consultorio y tenía en el solar las sillas, por una marquesina encima, las sillas donde estaban los enfermos, y a uno le dio un ataque epiléptico. Y a mí me parecía eso rarísimo, ese señor haciendo toda clase de cosas. Y entonces subió papadito a almorzar. Y dije, bueno, ¿y esto qué es este pisco? ¿Por qué estaba haciendo estas cosas? Me decía, no, mijo, es que tuvo un ataque. Pues, bueno, pero ¿y por qué hacía? Dice, es que él no lo hacía. Su cerebro lo estaba haciendo. Entonces, un momentico, pero entonces uno a veces hace cosas que no quiere hacer. ¿Cómo es? Dice, un momentico, lo que me estás diciendo es sumamente grave. Dice, ¿cómo es que movió las manos sin él quererlos mover? Entonces me dijo, tienes que ir a la escuela de medicina, porque esto es complicado, pero ya vas a aprender. Entonces, esto y 10.000 otras cosas. Que aprender, pues, es entrenar el cerebro, pues, es hacer gimnasio para esto, todas aquellas cosas que sabemos. Rodolfo, entonces estamos más o menos en el año 58, te gradúas de médico en la Javeriana, pero tú tienes una especie de relación amorosa con la Universidad Nacional. Bueno, mira, la situación es la siguiente. En la Universidad Nacional estaba el Departamento de Fisiología y estaba el Departamento de Matemáticas. Entonces, durante mi carrera, yo tuve ocasión de ir a Suiza a hacer investigación en el sistema nervioso durante las vacaciones de diciembre. Es decir, cuestión de haber escrito a Zurich y estar en el laboratorio de Hess. Y entonces me interesaba porque entendí muy rápidamente que lo que se sabía del sistema nervioso en ese momento era más bien poco. Entonces busqué quién podría ser una persona que hiciera trabajos interesantes, y el Rudolf Walter Hess se había ganado el premio Nobel de Fisiología sobre su trabajo en el hipotálamo en 1948. Entonces resolví escribir y me parecí. Entonces empecé a entender cómo se hace ciencia. Entonces entendí que realmente no era suficiente las ciencias básicas de la Escuela de Medicina, que son ciencias básicas para médicos. Aplicadas.
sino tenía que ser ciencias básicas duras. Entonces, me encontré con Fernando Rosas, que acababa de regresar, que era neurocirujano, y con Carlo Federici Casa. Carlo Federici era profesor de la universidad en matemáticas. Entonces, tuve la gran fortuna de trabajar con Carlo y hacer experimentos con Fernando Rosas. Y con ellos, y sobre todo con Carlo, hice la tesis de grado, que fue una tesis sobre cálculo proposicional, es decir, una tesis teórica sobre el funcionamiento del sistema nervioso, del sistema visual. Y naturalmente se hicieron experimentos con Fernando Rosas en el laboratorio de fisiología. El profesor se llamaba Ordóñez, que estaba, según entiendo, muy bien. Y claro, hicimos gatos, hicimos estimulación, toda clase de actividades, ¿sí? Tratando de reproducir el tipo de investigación que se hace en otras partes. Entonces, yo fui monitor ahí, pues, durante este tiempo, que fue el tiempo de la hechura de la tesis. Y tenía relaciones muy buenas con la Javeriana y tenía relaciones muy buenas con la Nacional. Y entonces yo no reconocía así, pues, grandes diferencias. Inclusive, había muchos profesores de ambas universidades que eran los mismos, las mismas personas, pero personas en común. En el año de 1960, el doctor Rodolfo Ginás me llamó por teléfono a mi oficina y me dijo que quería comunicarse conmigo sobre un trabajo de investigación en fisiología del sistema nervioso que quería hacer. A Rodolfo Ginás en aquella época yo no lo conocía. Me explicó que era trabajo para tesis de grado de Universidad Javeriana. Yo era profesor de neurofisiología en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional. Nos entrevistamos con Rodolfo Ginás y me expuso la idea de un trabajo sobre tratamiento por medio de la lógica matemática de redes neurales del sistema visual humano. Este trabajo me interesó mucho porque fue precisamente el vehículo y el instrumento por el cual yo me había relacionado con el profesor Federici en el año 60. Y con el profesor Federici habíamos hablado y trabajado algo de lógica matemática de redes neurales. Entonces le expliqué a Rodolfo Ginás que la persona absolutamente precisa y con toda la autoridad para orientarlo y dirigir esa tesis era el doctor Federici. Cuando el doctor Rosa me presentó a Rodolfo Ginás y supe que se trataba de un trabajo donde se debería usar como instrumento la lógica, estuve muy contento porque en general se enseña la lógica teórica, pero las aplicaciones son muy pocas, aún en matemática. Y a mí me gustaba desarrollar un sistema de símbolos que hiciese la lógica apta para que la manipulara, yo diría, hasta un niño. Por lo menos un niño de secundaria, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar con el doctor Ginás y a aprender lógica, tanto él como yo. Con el nuevo simbolismo, porque con el viejo simbolismo se podían escribir fórmulas, pero no demostrarlas. O era muy difícil demostrarla, como se puede ver en los principios matemáticos de Russell y Whitehead. Terminas medicina y saltas a Boston, ¿no? Pues mira, mi padre era cirujano de tórax, y entonces yo le expliqué que yo quería hacer sistema nervioso, y entonces charlando
con él, me dijo, mira, yo conozco gente, él había trabajado en Boston, en la Leahy Clinic, yo puedo conseguir pues que vayas a Boston a hacer neurocirugía. Entonces me fui a Harvard, a Massachusetts General Hospital, a hacer neurocirugía. Y pues llegué y la neurocirugía estaba muy bien, es un hospital estupendo, pero no me gustó tanto como pensaba, porque realmente no tenía tanto que ver con la función del sistema nervioso como yo pensaba. Es decir, tenía mucho que ver con tumores y con problemas circulatorios y con problemas de... Pero yo lo que quería saber es cómo funciona el sistema nervioso. Entonces resolví estar cierto tiempo en Mass General y cierto tiempo en MIT. Entonces tomé más matemática y tomé biología y, en fin, lo duro, seguí tomando lo duro. Y en 1961 resolví que definitivamente no iba a hacer medicina, sino que iba a hacer investigación en medicina. Y entonces empecé mi carrera como investigador. En ese tiempo se llamaba eso neurofisiología, hoy se llama neurociencia, porque es más que neurofisiología, es decir, es fisiología, y es biología molecular, y es psicología, y es todo, esa química. Estudiando el cerebelo tiene que ver con la organización del movimiento. Entonces le pregunto, ¿cuándo apareció el cerebelo en la historia natural de la filogenia? Y entonces pues, encontramos que el cerebelo apareció sumamente temprano, es decir, con los primeros vertebrados. Entonces, todos los dinosaurios, todos los pájaros, todos los animales vertebrados tienen cerebelo. Y el cerebelo es casi exactamente igual en todos. Entonces dije, descubrimiento pesado. El cerebelo es un circuito neuronal que no ha cambiado mucho durante los últimos 500 millones de años. Entonces ya empezamos a ver las leyes fuertes de cómo está organizado el sistema nervioso. Entonces se hizo el estudio filogenético de cómo son las diferencias entre los diferentes animales y entonces empezaron a aparecer las otras grandes preguntas. Bueno, pero ¿qué es el cerebro? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿O qué es lo que uno hace? ¿Cuál es la pregunta básica? ¿Qué persigue? La pregunta básica es ¿qué somos? ¿Qué es ser humano? Más puntualmente, ¿qué es tener mente? Más puntualmente, ¿cómo se relaciona la mente con el cerebro? ¿Hasta qué punto es esa teoría posible? Para mí es absolutamente posible. Es decir, no veo ninguna otra posibilidad. Y entonces, la situación es cómo hacemos para entenderla mejor. Entonces, toda esta investigación puntual tiene detrás una serie de preguntas absolutamente básicas que tienen que ver con la naturaleza del hombre, con la naturaleza del entender, con la naturaleza del aprender, con la naturaleza de la civilización, con la naturaleza inclusive del nivel al cual podremos entender el universo, que son preguntas que parecen filosóficas, pero que son preguntas tan científicas como son filosóficas. Entonces, estudiamos las células del sistema nervioso, estudiamos el modo como las células se comunican las unas a las otras, la transmisión sináptica. Estudiamos cómo se relaciona esto con la percepción, con la visión, con la audición, con los estados mentales, con los ensueños, con las pasiones. Y vemos que todos son aspectos de la función del cerebro. Entonces, esas cosas puntuales hay que hacerlas, porque la naturaleza escribe con letra pequeña. Pero el punto básico es que yo creo que se puede entender lo que es la mente y que se puede entender lo que es el cerebro. Y esa es la situación básica. Entonces, se está haciendo estudios a nivel molecular, a nivel celular, a nivel de sistemas, todos encarrilados a la misma pregunta: ¿qué somos?
UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.